Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de tecnología de los diálogos del futuro del trabajo para América Latina. Mi nombre es Megan Balesti, soy coordinadora del Programa de Desarrollo Económico de CIPEC y soy parte también del proyecto Futuro del Trabajo en el Sur Global. Quería aprovechar estos minutitos iniciales para darles las gracias en nombre de CIPEC, de Red Sur, que son las organizaciones que están detrás de este evento, también en nombre de IDRC, quien financia nuestro proyecto. Quería también aprovechar para contarles algunas cosas sobre nuestro proyecto y compartirles un poco sobre el contexto de estos eventos. Futuro del Trabajo en el Sur Global se trata de un proyecto que un poco busca entender cómo toda esta ola de cambio tecnológico que evidentemente nos está atravesando, tiene también un correlato en el mundo del trabajo. Va también modificando la forma en la que hacemos los trabajos de siempre, va también creando nuevos trabajos, va amenazando otros y en definitiva va requiriendo un conjunto de habilidades nuevas para poder desempeñarnos en estos nuevos escenarios. Y estas son las preguntas que nos hacemos en el proyecto, pero además en esta iniciativa tratamos de dar una perspectiva desde el sur global o desde los países en desarrollo. ¿Por qué nos parece importante dar esta perspectiva de los países en desarrollo? Tiene un poco que ver con cómo se fue forjando el debate sobre el cambio, el futuro del trabajo en estas narrativas globales que ya están bastante consolidadas. Y un poco parte el debate de tomar como punto de partida ciertos patrones que ya se observan, sobre todo en el mundo desarrollado, de un cambio tecnológico ya generalizado, ya bastante difundido, creciendo a pasos acelerados, y que un poco corresponde o aplica para nuestros casos preguntarnos en qué medida ese tipo de debate y de preguntas que moldea la discusión a nivel global también son representativos de nuestros desafíos y de nuestras oportunidades, ya que a nivel global el debate está más bien centrado en cómo podemos irnos adaptando con el menor costo posible para ir transicionando desde la adaptación de nuestros comportamientos, de nuestras instituciones, aquellos trabajos que van siendo amenazados, tal vez por la tecnología, hacia aquellos otros que son más bien aumentados, complementados o en última instancia más demandados en este nuevo panorama. Entonces, ¿en qué medida nosotros, que partimos en el mundo emergente y en particular en América Latina desde un punto de partida tan diferente, en particular o en el ejemplo que daba recién, en donde el cambio tecnológico no está aún tan difundido ni tan acelerado, entonces este debate planteado de esta manera representa nuestros propios desafíos. La iniciativa de Futuro del Trabajo en el Sur Global busca entonces tomar esa narrativa global, no para antagonizar, pero sí para entender cuáles son esos elementos comunes, esos elementos que sí nos representan, pero también para enriquecerla con nuestro contexto y nuestros elementos de diversidad. También entendiendo que una narrativa global que aspira realmente a ser global necesita mantenerse actualizada, sobre todo en un contexto tan cambiante en donde cada vez más países y más regiones se suman a esta ola de transformación tecnológica. Por eso, un poco, y también teniendo en cuenta que ya tenemos un buen stock de conocimiento y de investigación y de datos generados a lo largo de los últimos años en nuestra región, y además un conjunto de expertas y expertos como los que se están sumando hoy a nuestra mesa para ayudarnos a entender un poco este fenómeno, es que propusimos hacer diálogos a modo de un ejercicio de inteligencia colectiva en donde podamos conversar sobre distintas facetas que son relevantes para entender el futuro del trabajo y en donde podamos también de a poco empezar a trabajar en estas
visión de conjunto, en esta narrativa integradora que tanto necesitamos, con el objetivo último de lograr generar esa narrativa propia, pero que a la vez alimente a la política pública que le sirva y que a la vez alimente a esa narrativa que sea realmente global. Así que vamos a estar, y de esto se tratan los diálogos del futuro del trabajo en América Latina. Vamos a estar debatiendo sobre todas estas facetas, todas relevantes para poder entender mejor este mundo del futuro del trabajo. Estuvimos conversando hoy, hace algunas horas nada más, sobre habilidades. Estuvimos conversando sobre esto entendiendo que el debate global o impulsado por los países avanzados sobre la actualización de la currícula educativa es súper relevante, pero que regiones como las nuestras no pueden dejar de lado otros debates tan importantes o más importantes, como por ejemplo el de la calidad educativa a lo largo de todas las instancias de aprendizaje, desde la primera infancia hasta los sistemas de capacitación técnico-profesional, pasando por las habilidades de la educación formal en el medio. Vamos a estar conversando también mañana sobre la demografía, porque al fin y al cabo nuestro desafío particular de cuántos puestos de trabajo tenemos que lograr generar en los próximos años queda delimitado por este debate, por la etapa demográfica que estamos atravesando, que en una región donde estamos todavía en el bono demográfico y con algunos países todavía jóvenes, no es la misma que la de los países avanzados y sus necesidades, y tampoco los incentivos a invertir en cierto tipo de tecnología van a ser los mismos. También mañana vamos a estar discutiendo sobre instituciones laborales. Entendemos que las nuevas formas de trabajo que van apareciendo con este cambio tecnológico, por ejemplo, la aparición de plataformas de empleo, la tenemos que analizar a la luz de la realidad de nuestra región, en particular una región con altas tasas de informalidad. Tenemos que entender también cómo estas plataformas podrían potencialmente, si logramos garantizar estándares de calidad, ser una oportunidad para visibilizar trabajadores y trabajadoras antes tal vez ocultos detrás de la informalidad. Y vamos a conversar también sobre desigualdad, que es un eje transversal a todos los demás y que tienen que ver con en qué medida la región, una de las más desiguales del mundo, no solamente tiene que discutir el tema de la desigualdad de ingresos de corto plazo, como tal vez impulsada por el cambio tecnológico sucede en el mundo desarrollado, sino que también estamos atravesados por una desigualdad profunda, estructural, y que tiene consecuencias en el acceso que tienen las personas a la infraestructura, a los dispositivos digitales, a las capacitaciones, y que hoy por hoy puede ser uno de los principales obstáculos para permitirnos absorber la tecnología de la manera que necesitamos. Y por supuesto, por último, pero no menos importante, vamos a estar charlando en esta mesa sobre el cambio tecnológico y nos vamos a estar preguntando un poco en qué medida ese patrón de cambio tecnológico de una tecnología ya difundida, ya generalizada y creciendo aceleradamente, realmente podemos darla por sentada en nuestra región, o en qué medida tenemos y nos debemos una discusión previa que tenga que ver con cómo promover ese cambio tecnológico y también con cómo direccionarlo al tipo de cambio tecnológico que necesitamos. Así que eso sería todo de mi parte, sin mucho más que agregar. Quiero pasarle la palabra al moderador de esta mesa, que va a ser Ramiro Albrier. Ramiro es investigador principal en CIPEC y lidera el proyecto de futuro del trabajo en el sur global. Ramiro. Sí, muchas gracias, Megan, por esa intro. Me parece que voy a retomar algunas cosas que dijiste para ir motivando la mesa. Lo primero es que las nuevas tecnologías, en particular inteligencia artificial en el centro de esas tecnologías, vienen siendo discutidas por la ciencia ficción por hace mucho tiempo, y de manera que ya hay alguna narrativa sobre los miedos, sobre robots tomando el control de la cuestión. Y sobre eso también se cruza otra narrativa que Megan mencionaba, que emerge en los países
ricos relacionadas con que se puede usar esa tecnología para incrementar la productividad, para generar mejores empleos. De alguna manera, la pregunta que le toca a nuestra región es, ¿y si no pasa ninguna de esas cosas? ¿Y si nomás no llega nunca la tecnología? Ni los robots toman el control, ni tenemos las tecnologías nuevas para cambiar los trabajos, sino que nos quedamos atascados. ¿Puede ser ciencia ficción? Yo diría que es la historia, no ciencia ficción. Entonces, pongo eso como primer punto para abrir la mesa referida a la necesidad, en el caso de América Latina, de no tomar como un dato que la transformación va a ocurrir o que estamos entre esos dos mundos posibles, sino tenemos uno también que se llama estancamiento, que se llama rezago, que se llama atraso. Entonces, creo que entre esas tres narrativas tenemos que encontrar cuál es la historia para América Latina. Yo no la sé, por eso tenemos distinguidos y distinguidas panelistas para que contesten a esa duda que acabo de mencionar. Sabemos sí que la inteligencia artificial y las tecnologías basadas en el uso de grandes bases de datos o basadas en la datificación de lo que hacemos y luego en encontrar patrones y tomar decisiones a partir de esa datificación, sabemos que empieza a ocupar un montón de terreno en el marco del sector privado, lo que hacen las firmas, las decisiones que toman. También sabemos que aparece la idea, emerge con más potencia la idea de que ese tipo de forma de hacer las cosas es una tecnología de propósito general. Eso quiere decir, es aburrido el término, pero quiere decir que tiene la capacidad de transformar todo, ¿no? De todo lo que hacemos, así como en algún momento apareció la electricidad o en algún momento aparecieron las TICs. Entonces, digamos, en algún sentido estamos en el medio de un cambio o una ruptura entre un pasado que ya conocemos y un futuro que se está empezando a gestar y no sabemos bien cómo va a ser. Bien, entonces, en el marco de esas narrativas y en el marco de esta tecnología que me dirán ustedes, capaz que ustedes no creen que sea una tecnología de propósito general y volvemos para atrás y lo discutimos, pero está emergiendo esa idea de que es una tecnología con poder transformacional. Entonces, en ese marco es el que abrimos esta mesa para pensar un poco América Latina y la cuarta revolución industrial. Tenemos un panel bastante variado en términos de conocimiento, con lo cual la idea es generar acá un poco de inteligencia colectiva, a ver qué podemos aprender entre todos y todas. Vamos a empezar con la primera pregunta, que va a ser general para todos. Dado su expertise, les voy a preguntar cómo ven a la región en términos del cambio tecnológico, si lo ven atrasada en relación a lo que pasa en otros países, si ven que vamos a la par, etc. Voy a empezar la pregunta con Joao Ferraz, que es profesor asociado del Instituto de Economía de la Universidad de Río de Janeiro. Viene trabajando hace bastante tiempo ya en tratar de entender cómo las nuevas tecnologías van penetrando en los sistemas productivos. Entonces, Joao, primera pregunta, ¿cómo ves a la región en términos de esta ola de cambio tecnológico acelerado? Gracias, Ramiro. Y yo no sé si gracias por ponerme en primer lugar aquí, pero de cualquier manera me han apuntado. Y gracias a CIPEC y la Red Sur por invitarme para estar aquí con vosotros. Y espero que con Cláudia, Carolina y Guillermo tengamos ahí un espacio de buena discusión de inteligencia colectiva y no artificial, ¿no? Mira, yo creo que dos puntos antes de contarles un poco mi percepción o del grupo de investigación que participo, que es quien hemos encontrado. El primero es que las tecnologías tienen su fuerza, tienen su característica propia, pero la dirección, el rumbo, el ritmo, eso es dado por el humano, ¿no? Entonces, el humano y sus organizaciones. Y el segundo es que me cuesta mucho pensar solamente y poner toda la atención solamente en la punta más avanzada, porque una de las características que tenemos es que el progreso técnico es muy rápido, pero coexisten generaciones
de tecnologias muito distintas, de tecnologias digitais muito distintas em uma mesma empresa, em uma mesma organização, em minha casa, desde que tenhamos gerações diferentes de smartphones e tal. E com seu valor. Bueno, dado isso, e principalmente frente a uma sociedade marcada por diversidade e por heterogeneidade, ou seja, variedades ricas que temos, mas ao mesmo tempo diferenças muito fortes em termos de capacidades e performance, que passa em América Latina, em particular em Brasil, en el uso, en la adopción de estas tecnologías, un poco menos sobre la generación del progreso técnico por los líderes mundiales. Y las tres preguntas que hacemos es, ¿cuál es el uso actual y el uso esperado de tecnologías digitales, pero diferenciando generaciones? Uno. Dos, ¿cuál es el perfil de las empresas mais avançadas e menos avançadas em la adopção? E terceiro, quais são as principais implicações que podemos sacar desde modelos de negócio, perfil de qualificação e implicações de política. Bueno, dado isso, nós hemos trabalhado já há alguns anos, hicimos encuestas em Brasil, 2 encuestas em 2017 e 2020, em Argentina, e em 2 países de Ásia, Tailândia e Vietnã, e um país em África, Gana, com o mesmo approach, sempre perguntando às empresas qual é a generação de tecnologia digital que você utiliza em la relação com provedores, em la relação com clientes e em sua gestão de produção. Então, essa é a pergunta clave, e distinguindo 4 gerações, se uno chama por telefone ou se utiliza um sistema absolutamente online de comunicação com seus clientes. E o que encontramos, e aqui basicamente estamos 75% das empresas estão em gerações mais atrasadas, 20% aí uma generação mediana e só 5% das empresas em gerações mais avançadas. E mirando hacia o futuro, 15% das empresas se projeta com uma postura mais avançada. E o perfil é clássico e reproduz a heterogeneidade de nossas sociedades. Los grandes, los que hacen investigación y desarrollo, los que exportan, los que tienen una estrategia, los que están se preparando hoy para el futuro, están mejor. Entonces, y los pequeños, los que no exportan, los que no hacen investigación y desarrollo, estão quedando-se atrás. E aí a pergunta que queda aí, eu creio que é o mais interessante aqui, e aí? E que vai passar? Os grandes, vão tirar, os mais avançados, esses, no estudo de Argentina, lo chamam de cóndores. Os cóndores, os 5%, vão conseguir tirar os demais? Ou os cóndores vão echar os demais? ¿No? Los de abajo, los treques, como chamam os argentinos, vão conseguir efetivamente fazer o trekking? Os climbers vão conseguir chegar a ser líderes? Essa é a questão, e isso eu creio que vai ter muitas implicações em termos de nossa sociedade e da capacidade de prover bienes e serviços. Gracias. Bueno, muy interesante, Joao, lo que decías. Me parece que ya planteaste un poco el marco de la discusión, donde ya de la primera presentación empieza a aparecer la idea de que no hay un solo perfil, ¿no?, de empresa, no hay un único cúmulo de capacidades para absorber las ideas que andan dando vueltas, sino que así como tenemos desigualdad en el Gini, del ingreso, en realidad eso solo es la punta de las capacidades para innovar, para absorber flujos de ideas que andan dando vueltas y demás. Creo que sobre eso vamos a volver seguramente en la mesa.
Ahora, vos te referías a inteligencia artificial, a la aplicación de estas nuevas tecnologías asociadas al uso de datos y crear entornos ricos en datos para hacer una ingeniería contra eso y demás. Estaba pensando en otro tipo de tecnologías y voy pasando la posta a Guillermo Alves, que es investigador de la División de Investigaciones Socioeconómicas del CAF de 2017 y que entiendo que estuviste trabajando en un proyecto recientemente sobre plataformas. Este segundo tipo de tecnología, esas plataformas de intermediación de empleo, parecen más económicas, parece que penetran segmentos del mercado laboral variados, no solo quizás de servicios virtuales de alta calificación, sino también se ocupan también de otros servicios físicos y muchos de baja calificación. Hay mucho debate alrededor de eso, pero es una tecnología que ha tenido su penetración. Ahora, hay mucho debate también sobre cuánto y cómo, y ahí es donde Guillermo, te pongo en la situación de que nos contestes sobre esto. ¿Cuál es el avance de esa economía de plataformas en América Latina? Contanos un poco tu percepción. Bien, gracias Ramiro. Me dejaste el centro bien levantado para lo que tengo para decir, bueno, que para esa pregunta grande que vos decías y que creo que Joao Carlos nos contaba esa pregunta general, ¿no? de cuál es la penetración de la tecnología en la región. De esa pregunta grande no tengo mucho para decir, pero sí en CAF, en el marco de un reporte que estuvimos estudiando otras cosas, en realidad cuestiones de protección social, en el año 2019 hicimos una encuesta, sobre todo preocupados por el lado de lo que es la protección social contributiva, ¿sí? El viejo tema de la informalidad, el acceso de los trabajadores a los beneficios de la protección social. Vimos, como vemos todos en ese momento, quizá una de las manifestaciones más concretas y más visibles del cambio tecnológico en nuestras ciudades y en el mundo de trabajo, que son estos empleos muchas veces no calificados, que tenemos una aplicación en el teléfono, que nos contactamos a través de la aplicación a alguien que nos pasa a buscar en un servicio de taxi, o que nos trae algo de comida, o nos trae algo del súper, ¿no? Eso que vemos que realmente lo vemos en nuestras ciudades, sobre todo con el COVID, que ocupan a miles y miles de jóvenes en nuestras ciudades, ¿no? Entonces nos aproximamos de ese lado, nos interesaba ver en qué medida ese fenómeno del trabajo de plataformas, cómo estaba impactando eso, especialmente la formalidad. Y bueno, la encuesta fue antes del COVID, ¿no? Esto fue algo que seguramente en el tema de las plataformas, sobre todo de delivery, seguramente creció aún más con el COVID. Pero bueno, quería compartirles algunos datos de esta encuesta, que le llamamos CAF, porque es encuesta CAF, es una encuesta que están los microdatos colgados en la web, los pueden mirar, usar, y contentos nosotros que les puedan sacar el jugo. Como les decía, que lo hicimos a mediados de 2019. Allí una cosa que preguntamos fue, bueno, en la clásica, en el último mes, si los encuestados habían hecho algún trabajo, ya sea presencial o en línea, a través de una plataforma digital. ¿Sí? Y encontramos, estos son 10 grandes ciudades de la región, piensen más las 10 grandes capitales de la región, es representativa de la población de esas ciudades esta encuesta, y encontramos que 9% de los trabajadores habían hecho alguna tarea. ¿Sí? Lo cual es una proporción bien importante. De ese 9%, de los ocupados que había hecho alguna tarea para plataforma en el último mes, un poco menos de la mitad tenía en esto su ocupación principal. ¿Sí? Entonces cuando miramos ocupación principal, estamos hablando de más o menos 4% de los ocupados en las grandes capitales latinoamericanas a mediados de 2019 tenían su ocupación principal en una de estas plataformas en línea. Además, preguntamos, había bastante gente que no había hecho ninguna tarea, pero estaba registrado como proveedor, digamos, ¿no? Como un taxista de Uber que no hizo ningún viaje el último mes, pero está ahí y de repente puede salir la semana que viene, o lo mismo con los deliveries.
ahí teníamos un 7% adicional, ¿no? Entonces, que si sumamos los que hicieron alguna tarea, más los que estaban registrados pero no hicieron ninguna tarea, andamos en el 16% de los trabajadores. Por lo tanto, también son números grandes. Ese es como el número impresionante. No, también está bueno quedarnos con el número más acotado que les contaba antes, que de los que hacen de esto su ocupación principal, que eran 4%. Como les decía, números pre-COVID, seguramente esto aumentó con el COVID, y siempre nos queda la pregunta de cómo va a ser el mundo post-COVID, ¿no? Cuántas de estas cosas van a persistir y cuántas no, y bueno, esto es difícil de prever. Le tiro un par de datos más y después en las otras rondas, como decía Ramiro, tenemos cosas, me parece, bien interesantes para discutir sobre, bueno, la clásica, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esto en la informalidad, en la inclusión, en la calidad de los empleos? ¿Qué hay que hacer desde las políticas públicas para regularlo? Me parecen cuestiones bien interesantes para discutir también con los colegas del panel. Hay una cuestión que siempre se debate, si esto es un trabajo cuenta propia o es un trabajo asalariado. Ahí nosotros, claro, las personas se autodefinían, la mayoría se autodefinían como cuenta propia, un 60%, pero podríamos decir, bueno, 40% se autodefinían como asalariados, que trabajaban para esta plataforma. Es una proporción no menor. De ese 9% que les contaba que hizo alguna tarea, la mayor parte fueron tareas presenciales. Digamos, la plataforma es una plataforma que funciona en línea, pero el trabajo de ese 9%, un 5% eran tareas presenciales, ¿no? Como las vemos como los delivery, el Uber. No es el trabajo más como un programador que trabaja en una plataforma online y no hace una cosa presencial. Y por último, contarles que en términos de características de los trabajadores, por supuesto, como es esperable, son trabajadores más jóvenes, tiene más participación dentro de varones que mujeres, y también son un grupo de trabajadores que tienen un mayor nivel de educación que el promedio en estos datos. Así que bueno, contarles un poco eso, entonces, creo como un fenómeno bien relevante, y quizá para también dar continuidad a lo que decía Joao y cerrar esta primera ronda. Me parece que es un lindo ejemplo de cómo una tecnología que llega, pero queda la pregunta de qué se hace socialmente con eso, ¿no? Cómo se regula, cómo se trata, y estas plataformas funcionan un poco así, ¿no? Se instalan, no piden permiso, están en tu ciudad, y queda la pregunta de política de qué hacer, ¿no? Con esas tecnologías, y tiene mucho que ver con cuáles son el impacto de esas tecnologías en términos de inclusión, de los derechos de los trabajadores, de las cuestiones de equidad, que las planteaba también Megan, también Ramiro en la introducción. Así que dejamos para la segunda, tercera ronda conversar un poco más de estas otras cuestiones. Bueno, gracias Guillermo por el resumen. Me sorprendió un poco el número también, digo, en la comparación con los países de altos ingresos, pero también entendemos que acá partimos de arreglos laborales que de por sí ya eran flexibles, informales, y de pronto puede haber también un tema de menor penetración en países que, si bien tienen más tecnología, igual tienen como competencia, digamos, de mercados, tienen trabajos formales, ¿no? Entonces, quizás pero 9% más el 7% me pareció un número súper grande. Bueno, después volvemos sobre eso. Pero me quedo con lo del final que dijiste, porque es como que le estabas hablando a Carolina Guerre, que justamente viene estudiando discusiones sobre gobernanza, sobre cómo en realidad se analiza a nivel social, ¿no? Cuando uno aplica una tecnología, cuáles son todos los impactos que a veces quedan no computados, o simplemente nadie se preocupa por eso, si no es que uno lo piensa a nivel social, ¿no? Yo pensaba ahora, cuando Bocazón tenía el flautista, ¿no? Que era un autómata, y entonces lo lleva frente a los reyes, y los reyes le dicen: no te creo nada. Entonces va a la Academia de Ciencia Francesa para explicar qué había hecho y que lo certifiquen como una tecnología válida, ¿no?
Y digo, pienso en paralelismo ahora. ¿Cuánto tendríamos que saber sobre costos y riesgos antes de usar una tecnología? ¿Quién tendría que decirnos cuándo nos conviene y cuándo no? Y entonces paso esa duda con la pregunta de nuevo de pensar un poco en la región. ¿Cuán preparados estamos para dar estas discusiones? Si en el mundo ya se dan, si acá también se dan o no se dan. Carolina Guerre es codirectora del Centro de Estudio de Tecnología y Sociedad de UDESA, de Argentina, y viene trabajando gobernanza de Internet, inteligencia artificial, regulación y demás. Así que, Carolina, te dejo esa pregunta tan sencilla para que contestes. Gracias, Ramiro. Sí, tarea no fácil, pero hay muchas provocaciones ya insinuadas por ti, por Guillermo, por Joao, así que voy a tomar un poco la posta de todo esto y empiezo un poco quizás por esta última provocación tuya que tiene que ver también con la última parte de la intervención de Guillermo, vinculada con, y no quiero ir como a la definición de qué es tecnología, ¿no? Pero digamos, hay un punto, digamos, en el que en realidad lo que estamos cuestionando es, decimos, bueno, estas tecnologías, pero ¿qué tecnologías? Y Guillermo dice, bueno, las tecnologías de cómo vamos a abordar la problemática de la protección social en el marco de las plataformas. Bueno, ahí hay muchísimas tecnologías implicadas, pero no tecnologías desde el punto de vista, digamos, de artefactos y dispositivos computarizados y en red. O sea, estamos hablando, digamos, de tecné, de una forma de hacer y una forma de pensar. Entonces, eso está claramente asociado también con esta idea también que mencionaba yo al principio, digamos, de que no estamos refiriéndonos a que, bueno, viene dada una tecnología que cae como un meteorito, explota en nuestra cara y ahí nos encontramos con que tenemos algo y es un instrumento sobre el cual vamos a reaccionar o a participar. O sea, todos participamos en mayor o menor medida, digamos, de este uso, de este diseño y de estos procesos, digamos, de datificación. Pero sí quiero poner un poco en perspectiva, digamos, toda esta conversación y yendo a un nivel un poquito mayor, digamos, en términos, digamos, de la primera gran pregunta provocadora, digamos, que teníamos, que está vinculada, digamos, con cómo vemos que esté América Latina, digamos, preparada en relación ante la cuarta revolución industrial. Y esta idea, digamos, de hablar del futuro del trabajo América Latina, cambio tecnológico, en el marco de la cuarta revolución industrial, me pregunto, digamos, cuántos países. Y desde, o sea, yo no soy economista, soy cientista social, digamos, pero bueno, los economistas algunos dirán que son de las ciencias sociales, no importa, pero no quiero estar en esa discusión, pero claramente, digamos, ¿cuántos economistas siguen hablando, digamos, con la perspectiva de cómo se desarrolla América Latina, cómo crece América Latina, qué procesos de industrialización tuvo o no tuvo América Latina, y ahora tenemos estas tecnologías hiper magnificadas y que están generando cambios cuánticos en la forma en cómo pensamos en una cadena de valor, ¿no? Entonces, estamos hablando, digamos, de una región en la cual ha tenido focos de industrialización. O sea, cuando usamos el término cuarta revolución industrial, lo veo bastante problemático, porque estamos hablando de una región que es predominantemente, digamos, basada, digamos, en la producción de materias primas, donde el foco de la industria como motor de crecimiento no ha sido patrimonio de la mayoría de nuestros países de la región, que incluso en los países donde esa industria ha tenido éxito y avance, ha estado focalizado en clústeres urbanos o regiones específicas. Entonces, realmente, digamos, este desafío que, digamos, que ya viene señalando un poco todo el proyecto FOWIS y en los últimos años, digamos, ha estado señalando este gap, pero yo creo que es como fundamental, digamos, que utilicemos en el marco de lo que me mencionaba al principio de nuestra intervención, o sea, bueno, ¿qué narrativas tenemos desde la región para pensar, digamos, un lenguaje que habla de cuarta revolución industrial? Y esto me lleva, digamos, a problematizar esto que comentaba al principio, de volver a decir qué tecnologías están implicadas en este cambio tecnológico tan profundo por el cual tenemos que pasar. Son muchas. La inteligencia artificial es una de ellas y seguramente va a ocupar buena parte de nuestra conversación en esta mesa, pero digamos, estamos hablando, digamos, de una serie, digamos, de
interdisciplinas que se conectan para dar soporte, digamos, a una serie de tecnologías y de infraestructuras que están encadenadas con una serie de dependencia en datos de personas, geofísicos, satelitales y demás, y en el cual, digamos, el problema, digamos, de acotar claramente dónde estamos y cómo agregamos valor como región, como ciudadanos en estas cadenas de valor y de conocimiento, digamos, es muy desafiante. Y aquí, por último, digamos, no podemos dejar de mencionar que si hubiéramos tenido esta conversación hace 1 año y medio, previo a la pandemia, probablemente el tono hubiera sido distinto, o sea, que la región ha adoptado y ha tenido, digamos, ha desarrollado un salto tecnológico, digamos, en infraestructura para fomentar la conectividad, el comercio electrónico, digamos, hemos visto, digamos, el auge, digamos, del trabajo online, las plataformas y demás han tenido, digamos, un eje predominante. Pero insisto, cuando hablamos de revolución industrial, hablamos de conexión, de objetos físicos, de máquinas, hablamos de biología básica, hablamos, digamos, de nanotecnología, de muchísimas transformaciones tecnológicas que hoy en América Latina veo realmente un rezago muy importante, digamos, y acá sí veo un papel fundamental de, llámese el Estado o llámese las empresas que están dispuestas a hacer innovación, apuestas profundas en I+D, para realmente hablar de un cambio y una absorción, digamos, de lo que implica absorber y pensar en estas tecnologías, más allá de la integración de los consumidores de América Latina o de algunos trabajadores de América Latina en el marco de las grandes plataformas de trabajo, ¿no? Entonces, eso, digamos, creo que también esto también implica, digamos, repensar, y esto no pude estar escuchar la mesa anterior, pero digamos, las universidades y los centros de formación científica, digamos, tienen un desafío enorme, digamos, en términos de cómo se piensan estos problemas cuando seguimos sectorializando y en las cuadrículas de las disciplinas en este contexto. Bien, bueno. Sí, yo creo que dijiste un montón de cosas que cada una es un tema para ir abriendo y discutiendo. Creo que anoté algunas cosas muy interesantes, obviamente. La primera es esto de, digamos, si uno habla de tecnologías como una especie de una cosa monolítica, nada es así. Como vos dijiste vos, no cae del vacío y entra justo donde vos tenés un problema. Solo ocurrió cuando a alguien se le ocurrió una tecnología al comienzo. Esa persona tuvo voz, tuvo fondos, tuvo ideas y aplicó. Ahora, a partir de ahí, todo lo que uno haga desde otro lado necesariamente implica una elección, una discusión consciente sobre qué tipo de tecnologías sirven para mis problemas. Incluso, como decías vos, hablar de cuarta revolución industrial, la palabra industrial ya te lleva a una discusión que me di cuenta que vos decías, no sé si se corresponde con lo que pasa y con la historia de América Latina. Bien heredada esa palabra para nosotros, podríamos decir la datificación y el uso de base de datos para tomar decisiones. Eso un poco abre un paraguas bastante amplio de aplicaciones, pero aún así sigue siendo limitado y es más una confluencia de un montón de desarrollos que venían por separado y de pronto ahora empiezan a generar oportunidades de negocios. Creo que es interesante. Pero entre todo ese comentario tuyo más de decir, vamos a primero definir de lo que estamos hablando, también trajiste un par de conclusiones que son generales, más allá de que estabas en contra de la generalización. Y yo creo que me llevo dos. Una es en que hay que focalizar en los elementos no tecnológicos del cambio tecnológico, ¿no? Y no quedarse con una máquina, la idea de una máquina que vos nada más apretás un botón. No es así como ocurre esa interacción y generar nuevos productos a partir de algo. Entonces hay que mirar un poco lo que el por qué, el quién, el cómo del uso de esa máquina. Y el segundo, lo que dijiste de rezago, ¿no? La idea de que aún con esa dificultad de definir algo, donde veo un rezago en América Latina. Donde veo que tenemos cosas para hacer, la pandemia nos mejoró, pero todavía hay mucho para hacer, aunque no acordemos con la definición,
tomá la que vos quieras, miramos y de pronto vamos a ver que nos faltan unos pasos, unos metros, unos kilómetros, ¿no? Y eso también me lo voy a, si estás de acuerdo, me lo voy a llevar como una respuesta a eso. Ahora, es interesante esto de lo elemento no tecnológico, del cambio tecnológico, porque en principio, de nuevo, la adopción de una tecnología tiene que ver con cómo se apropia de esa tecnología una sociedad o algún sector o una empresa para un fin específico. Y entonces, a veces es necesario discutir un poco más cómo se generan los procesos de equilibrios dentro de la sociedad para adoptar una tecnología, los procesos de feedback con el sector público, la complementación público-privada para esas implementaciones. En ese sentido, me parece que puede ser interesante lo que sume Claudia del Pozo, que trabaja en C-Minds, que es un think tank mexicano, o mexicano-americano puede ser, ahora me corregís vos, Think and Do Tank, perdón, que en particular me interesó mucho los trabajos que venían haciendo referidos a discutir planes de adopción de tecnologías de inteligencia artificial partiendo de contextos específicos, partiendo de una región, partiendo de una ciudad, preguntándose primero cuáles son las voces involucradas, qué desafíos tenemos y a partir de ahí sí ir pensando elecciones de tecnología, discusiones de trayectorias tecnológicas. Por lo menos eso es como yo ahora Claudia me puede corregir lo que dije, pero es como yo me acerqué al trabajo que hacen ustedes, Claudia. Entonces, te pregunto lo mismo, pero ahora no del foco de cuántos aparatos tenemos, sino el foco de si estamos generando los equilibrios en la sociedad, los consensos en la sociedad, como para poder ir absorbiendo esas ideas que están dando vueltas. Te pregunto un poco más sobre eso. Es una pregunta más a bien lo no tecnológico de lo que estamos discutiendo. Perfecto, muchas gracias Ramiro, gracias por la invitación. Y sí, estamos en un momento muy interesante. Me gustaría regresar a tu primera pregunta de qué pasa en América Latina. O sea, estamos también en este momento de futuro del trabajo, transformación digital, o nos vamos a quedar atrás con los rezagos. Y para responder a esa pregunta, me gustaría hablar de un análisis que hicimos desde el Ion Resilience Lab de C-Minds junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde analizamos varios países de América Latina para ver cómo iban en temas de avances de inteligencia artificial. Era específicamente enfocado en el tema de bien social, entonces ahí fue interesante definir pues cómo mides eso. Y los invito a ver el reporte, lo pueden encontrar en la página de C-Minds o del BID también. Y bueno, la realidad es que América Latina está, a pesar de todas las diferencias que existen en la región, sí está avanzando hacia la cuarta revolución industrial, ¿no? Las empresas grandes están trayendo estas nuevas tecnologías, están trayendo consigo los retos que estamos viendo ya en otros países, por ejemplo, estoy pensando en Europa. Y Carolina, dijiste algo con lo que coincido mucho, que pues sí, hablar de cuarta revolución industrial en América Latina tal vez es un poco conflictivo. Me hizo pensar en una entrevista que tuvimos en una ciudad donde estuvimos trabajando en un proyecto de futuro del trabajo, donde nos decían es que sí, cuarta revolución industrial, pero a ver que nos llegue la primera. O sea, dependiendo del lugar, tenemos que ver de qué estamos hablando, ¿no? Y si estamos hablando de México, Argentina, Uruguay, es muy diferente. O sea, no es una América Latina, son varias Américas Latinas donde tenemos que analizar un poco qué significa. Pero quisiera dar un breve resumen de por sector qué estamos viendo. Acordémonos que este análisis fue antes de la pandemia, entonces probablemente muchas cosas hayan cambiado en el sentido de pues, simplemente más adopción tecnológica. Y en C-Minds nos enfocamos mucho en, como dijiste, Ramiro, promover la adopción de la inteligencia artificial para el bien social, pero haciéndolo de una manera ética, responsable y que respete los derechos humanos. Entonces, muchas veces cuando hablamos de este tipo de cosas comparamos América Latina a otras regiones
Y haciendo eso podemos sacar muchos rezagos. O sea, sí, mucho nos falta esto, pero me gustaría destacar que también hay muchas cosas que estamos liderando la conversación o estamos también bastante adelante. Tal vez no somos los primeros, pero ahí estamos. Por ejemplo, en el tema de startups, algo que me fascina es que, bueno, parte de mi trabajo es entender qué está pasando en América Latina, qué startups existen, startups sociales que utilizan la IA. Y lo que me encuentro es que hay muchísimas resolviendo retos que se están resolviendo en otros lados del mundo o resolviendo retos únicos. Entonces, les pongo un ejemplo. En Ecuador hay una startup de inteligencia artificial que permite a través de la grabación de tu celular grabar a alguien que está hablando en lenguaje de señas y traducírtelo al español para poder tener una comunicación mucho más inclusiva. Y cuando lo descubrimos nos encantó ese caso de uso, le dimos visibilidad en nuestra plataforma y a los 2 meses salió una noticia en la BBC diciendo que qué maravilla, qué milagro, una empresa en el Reino Unido está traduciendo el lenguaje de señas con una aplicación en el teléfono, con inteligencia artificial. Y dijimos, a ver, es que en Ecuador llevan un par de años haciendo esto. ¿Por qué esto no está en las noticias? Entonces siento también que esta idea de que, ay no, América Latina va muy para atrás, no están al mismo nivel, pues a ver, es que también permítanos comunicar lo que se está haciendo en América Latina, porque es muy fácil tener ese discurso. Y también, bueno, casos específicos a la región. Por ejemplo, en la región hay un gran problema de inclusión por todos los diferentes idiomas que se hablan. Y en Perú hay una startup de inteligencia artificial que está creando el primer traductor automático a quechua. Y eso es su primer idioma que quiere traducir. Eso es uno de muchos. Y eso es súper impresionante. Y también los retos que tienen estas empresas al formarse en América Latina son similares a los retos que vamos a encontrar en otros lados. O sea, está la disponibilidad de datos, que es un reto en todos lados. Fondos, que tal vez eso es un poco más de América Latina, dificultad de conseguir fondos, también cierta resistencia cultural, la falta de talento, que aquí estamos hablando del futuro del trabajo, y también la calidad de los algoritmos, que ahí yo creo que definitivamente es un reto global lograr tener algoritmos. Y cuando yo pienso calidad, pienso en muchas cosas, pero pienso también en responsables y éticos. Y bueno, eso del lado de la industria, ¿no? Yo creo que del lado de la industria podemos comparar y si realmente ponemos un foco en lo que está pasando aquí y lo hablamos, va a ser una comparación interesante. Ahora, ¿qué pasa? Del lado del gobierno, creo que también hay avances súper interesantes en México. En términos de estructura, infraestructura, etcétera, tal vez ahí existen algunos retos que la pandemia evidenció todavía más, pero si miramos un poco cómo el gobierno se está alineando a esta explosión de adopción de inteligencia artificial y nuevas tecnologías y todos los retos que trae consigo, en realidad, pues Europa lanzó el GDPR, ¿no? La Unión Europea, que sería la Regulación General de Protección de Datos, que sería el máximo tipo de regulación que existe para privacidad de datos, que muchas veces, pues sí, aplica mucho a temas de inteligencia artificial. Y en realidad, en América Latina, Brasil ya tiene un equivalente. Muchos países están trabajando en adoptar un GDPR local, adoptarlo, crecerlo, cambiarlo como sea necesario, aportando a la conversación de decir, bueno, pues tal vez ustedes también deberían considerar esto en el GDPR. Creo que eso es un esfuerzo notable que América Latina ya tenga algunos países su propia ley de este tipo. Y me gustaría que sea más como, se piense más como algo que se puede cambiar, más que, bueno, ya lo tengo, check, ahora ¿qué me paso? O sea, no tengamos conversaciones globales sobre GDPR en Brasil como está versus Inglaterra, etc. Y también otra cosa, el gobierno está impulsando muchísimo el uso de la inteligencia artificial. En Panamá, por ejemplo, saqué un ejemplo de futuro del trabajo,
el gobierno creó una plataforma que se llama Para Empleo, donde la idea pues es conectar personas que buscan trabajo según sus capacidades con trabajos según las necesidades. Y esa plataforma usa inteligencia artificial. Y finalmente, creo que ya tocamos un poquito el tema de la academia. Me gustaría un poco dar unos insights de esta investigación que hicimos. La buena noticia es que las universidades más grandes de los 12 países más avanzados en temas de digitalización de América Latina, entonces, bueno, estoy hablando de cierta América Latina, no toda, más del 96% tiene carreras relacionadas a la inteligencia artificial y el 50% tiene un laboratorio, un centro especializado. Entonces, por ahí vamos bien. El reto es que, como tal vez lo podrán adivinar, muchas de esas universidades se encuentran en la capital del país o en las otras ciudades muy importantes en términos de innovación. Entonces, ahí sí tenemos un reto de creación de talento. Y por fin también la creación de talento, digamos que desde la sociedad civil se intenta también suplir esa necesidad, que realmente la pregunta hacia dónde vamos, ¿no? es a quién le toca trabajar todos estos temas. Pero en temas de sociedad civil hay varias organizaciones a lo largo de América Latina que están viendo más temas de datos que directamente temas de inteligencia artificial. Y creo que un reto particular a la región es que en temas de digitalización hay tantos retos, hay tantas, o sea, pasamos a etapa 1 de digitalización, 2, 3, 4, no. Primero, que los niños pueden tener computadoras para conectarse en la escuela. Segundo, que las puedan usar. Tercero, seguridad. O sea, a eso me refiero con etapas de digitalización. Sí. Y no terminamos de resolver los retos básicos. Entonces, cada vez la pregunta es, pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos quedamos en los básicos y hasta que los resolvamos pasamos al siguiente? ¿O es muy complejo? Sí, muy interesante lo que decías porque de alguna manera pueden coexistir un poco una visión de la región con empresas de baja capacidad innovadora, con mucho dinamismo arriba en empresas que dialogan con el mundo. Entonces, yo creo que, recuerdo que un economista brasilero, dado que tenemos un solo panelista brasilero acá, vamos a hacerle el honor, Edmar Valla, en su momento, en los 70, escribía sobre, miraba a Brasil y veía Bélgica de un lado, y miraba para otro lado y veía la India. Y decía, estas son dos realidades que coexisten, ¿no? Y entonces hablaba de Belindia. Entonces, nuestros países tienen esos rasgos, ¿no? De pronto, mucho dinamismo, incluso, y esto creo que hay que medirlo bien, puede haber algo de movilidad social, incluso, pero es discutible, asociado a estas startups y a ese dinamismo, pero al mismo tiempo eso coexiste con una realidad por ahí de amplios sectores de la economía que ni siquiera están cerca de entender que acá hay una oportunidad para hacer las cosas distinto. En eso voy a pasar a Joao y a su pregunta, o lo que dejó planteado, de si es posible que los cóndores logren llevarse o hacer que vuelen todos, o si en cambio se van a despegar y van a ser parte de una diáspora digital fuera de lo que pasa en el resto. Entonces, la pregunta ahí para vos, Joao, tiene que ver con eso que vos acabas de decir. ¿A vos te parece que este cambio tecnológico, como está ocurriendo, reproduce esas diferencias que existían, dadas las distintas generaciones? ¿O te parece que puede haber mecanismos para generar eslabonamientos, conexiones, sogas que caigan y vayan colgando, permitiendo que empresas que están más abajo, más alejadas, se conecten a ese cambio? Mira, después de lo que se ha dicho aquí, yo me quedo cada vez más confundido, porque todos fueron claros em mostrar que há pontos de avanço, há pontos, digamos, positivos e há pontos negativos, só para ser bem sencillo, que não pretendo ser.
E para mim, lá, eu tenho sensações assim, super conflictivas. Ayer, aqui em Brasil, para entrar na universidade, há um exame nacional, que se chama ENEM, E-N-E-M. ¿Sí? E ayer saiu na notícia que, e são 5 milhões, 7 milhões de alunos no mesmo dia fazendo o exame. Tá? Não chega ao sistema coreano ou chino quando o país para, mas estamos caminhando nessa direção. Pois, esse ano, o número de inscritos no ENEM ha sido o menor desde 2007. E isso tem que ver muito com a pandemia e a incapacidade de nossos sistemas de prover a enseñança à distância e os tablets e os Zooms da vida. E os retratos eram de pessoas que efetivamente não tinham condições financeiras, econômicas, de ter acesso a, mesmo que que não seja das coisas mais produtivas da enseñança à distância, mas que não tinham nem a oportunidade de ter. Então, isso é complicado. Aí, por outro lado, eu me quedei alguns anos sem dar classes por estar trabalhando em organizações internacionais, governo e tal, e quando volvi, 13 anos depois, não só a etnia e os grupos sociais de meus alunos haviam cambiado com mais inclusão, mas alguns alunos estavam movendo-se para abrir seus próprios negócios e as startups. Isso é um câmbio. Quando o Guilherme estava falando de em que encontrou de plataformas, essas de delivery e tal, eu tinha, assim, ao princípio, Guilherme, eu pensava, não, porque isso de Rappi, de não sei o quê, de iFood, isso é uma explotação e que o trabalho que não é permanente, que não tem direitos e que não sei quanto, muito parecido com o que em Califórnia, que já não reconhecem os Ubers como trabalhadores, blá, blá, blá. Pero depois me quedei. Mira, um jovem da zona norte de Rio, ou seja, da zona mais pobre, toma um trem todos os dias, 2 horas, alquila uma bicicleta desses sistemas de alquilar bicicleta em la calle e vai fazer entregas e, efetivamente, o tipo consegue sobreviver. E não tinha, se ele estiver aí na Zona Norte, estaria, quizás, bajo uma tendência, uma atração muito forte para entrar no tráfico. Não? Aí eu estou mirando assim, não, isso é bueno. Pero bueno, mais ou menos, porque o tipo tem 2 horas de trem, bicicleta, todo dia. Então, essas coisas, Ramiro, eu me quedo assim muito confundido. Agora, efetivamente, eu creio que lo que sim, temos tendências fortes, sim? Lo que há de tendências fortes? Los que éramos buenos, com essas tecnologias, seguiremos sendo buenos. Forte. Aí, por tamanho de empresa, por eu professor, nós outros classe média que tem, não? Tendência forte. Então, as agrotechs em Brasília, óbvio. Não? Então, Piracicaba é 250 agritechs, porque ali é o polo de todo o agrobusiness exportador, blá, blá, blá. Fintechs, o sistema bancário brasileiro. Agora, então, ele tira, não? Então, vês que o agronegócio está tirando coisas e pensávamos que as commodities sempre eram a merda, que o mineral, daí não sei o quê, mas há dinamismo. Mas eu não sei se esse dinamismo que vai efetivamente estar atraindo mais coisas, não? Aqui, então, em Brasil, há auto autônomo? Não. Há caminhão autônomo? Sim. Não? Então, essas pontas, eu não sei. Agora, a pergunta é, os que não tinham capacidades, eu creio que é um tema de capacidades e conhecimento. Os que não tinham capacidades, e principalmente conhecimento,
será que estas tecnologias podem abrir ventanas? Não? Então, termino aqui. Quando nós perguntamos às empresas se a digitalização ia trazer ventajas socioambientales, os cóndores, os trekkers, a quantidade de respostas, não sei, de não saber, de ter conhecimento que está caindo sobre sua cabeça, não? Então, essas coisas todas me têm confundido, mas temos uma larga trajetória em nossa região de sermos diversos, diferentes um do outro, como Cláudia nos dijo, y heterogéneos. Bien, bueno, nos dejaste más dudas que... Sí, hombre. Pero, no, bien, Después bien. que salí de gobierno, mi misión en la vida es confundir las personas. Bien. No, pero me parece que dijiste varias cosas que están en el centro de la discusión de, no sé, cuando se discutió la primera revolución industrial, perdón, Caro, que use industrial, vamos a decir, la primera ola de cambio acelerado asociada a la máquina de vapor y otras tecnologías. Eso generó mucha desigualdad y mucho, de hecho, caída en el nivel de vida, por ejemplo, en Londres, ¿no? Y por algo apareció Engels y Marx y decían, che, pero ¿quién se lleva los beneficios de esto? Y cuando apareció la segunda revolución industrial, de alguna manera se hizo un círculo virtuoso de o sea, nuevas habilidades, sistema educativo para todo el mundo en Estados Unidos y tuviste un mundo totalmente distinto. Entonces, me parece que todavía no sabemos bien hacia dónde vamos con esto, y es una pregunta que va a quedar para los que siguen ahora. Primero, Guillermo, un poco retomando las incógnitas que dejó Joao, referida al tipo de trabajadores y trabajadoras de las plataformas. Yo creo que a veces, coincido mucho con Joao, que cuando uno ve esta discusión, cuando viene del norte, siempre tiene como métrica, como punto de comparación, un trabajo formal de largo plazo. Y entonces empieza discusiones que en algunos casos valen. Por ejemplo, un trabajador calificado de un sector tecnológico que dice, no quiero pagar más impuestos, me voy a trabajar a través de una plataforma y vendo y me quedo en el limbo. Pero también tiene la otra realidad, que es la que decía Joao, y es la que entiendo yo, es buena parte de los trabajos que vos estuviste mirando a través de las entrevistas. Entonces te pregunto ahí, ¿qué podés sacar, si es que tenés algo para contarnos sobre esos rasgos socioeconómicos de los trabajadores de plataformas? Y si se puede entender, ¿contra qué mercados compiten del analógico? Porque es un poco lo que decía yo, si compito con ser parte del narco, bueno, entonces dale trabajo a la plataforma. Entonces, ¿cuáles son los mercados que están cerca de esos mercados de plataformas? Sé que esa pregunta es más complicada, pero la primera, a ver si nos podés contar un poquito más, por ahí nos vamos sacando las dudas de Joao y las nuestras. Bien, no, buenísimo. Buenísimo también la introducción de Joao con el ejemplo del chico de Río. Pero yo diría que es más, ¿no? Y quizás está el estereotipo del narcotráfico, pero el trabajo que podríamos llamar informal, de cuenta propia, en la región, dependiendo del país, puede ser la mitad o puede ser la mayoría del trabajo, ¿no? Estamos como decía Ramiro, en la OCDE 85% de los trabajadores son asalariados, la mayoría serían lo que nosotros llamamos formales. En nuestra región solo 60% son asalariados, el resto son cuenta propia, mayoritariamente. Y dentro de 60% asalariados, un poco menos de la mitad de eso es informal. Entonces, según el país, vas a tener que la mayor parte de los trabajadores no tienen protección social. En el promedio de la región, dependiendo de cómo compute el promedio, si lo hacemos ponderado por población, siempre da Brasil, es más o menos la mitad de los trabajadores no tienen protección social, no hacen contribuciones, ¿no? Y como les contaba antes, nosotros nos aproximamos al tema del trabajo de plataformas desde esa pregunta, nos preocupaba por el tema del lado de la protección social. Y bueno, y ahí en la misma encuesta en que le preguntábamos si habían hecho trabajo de plataforma y tal, y las encuestas, y las preguntas estándar de las encuestas de hogares, le preguntamos por supuesto también si hacen aportes a la seguridad social, ellos o su empleador. Y encontramos
que los trabajadores de plataforma, estos que habían realizado alguna tarea en el último mes por plataforma, comparados con trabajadores que no hicieron trabajo de plataforma, de la misma, controlando por edad, por grupo educativo, por categoría de ocupación, por sexo, por ciudad, los trabajadores de plataforma tenían 6 puntos porcentuales más de probabilidad de realizar aportes a la seguridad social. Esos fueron los resultados que nos encontramos, que bueno, que por un lado nos resultaron sorpresivos, y yo lo tomaría quizá como una pista para indagar más que una verdad absoluta, pero sí algo que nos invita a pensar, ¿no? ¿Qué pasa entonces quizá con la historia ahí que decía Joao, de bueno, quizá el tema es que las alternativas de estos trabajadores que están en las plataformas son las alternativas que conocemos, del trabajo de baja productividad, del trabajo informal, y que estamos en una metatecnología donde en realidad las tecnologías en ese tipo de mundo informal tradicional latinoamericano es justamente lo que hay, no hay tecnología, ¿no? Y por supuesto podemos pensar por qué no hay, porque bueno, no hay escala, no hay acceso a financiamiento, no hay vínculos con otras empresas, bueno, un montón de razones que ustedes saben mejor, que bueno, que no son favorables a la tecnología. Entonces acá tenemos una tecnología que de repente encuentra terreno fértil y llega a miles de trabajadores, y quizá es una oportunidad para alcanzar mayores niveles de formalización. ¿Por qué es una oportunidad? Porque si bien también hay riesgos, porque podría ser en algunos casos, como decía Ramiro, hay quizá algún trabajador que estaba en un empleo asalariado formal tradicional, pasa a una plataforma y se vuelve informal. Pero esos otros trabajadores que quizá antes estaban en un empleo de cuenta propia informal, ahora están muchas veces en un trabajo donde sus transacciones, su trabajo, sus tareas cotidianas están registradas en la plataforma. Muchas veces utilizan medios de pago digitales. Y en algún lado, que no es el lado del gobierno, pero en algún lado quedan registradas esas transacciones, hay un registro, y de alguna forma eso es como quizá el sueño de la formalidad, es decir, tener un registro donde están estos trabajadores y sé cuánto cobran, sé cuánto ganan, y bueno, hay una oportunidad ahí. Por supuesto, esa información no la tienen necesariamente los estados. Tecnológicamente es un problema sencillo pasar esa base de datos, pero por supuesto económicamente y políticamente no siempre va a ser tan sencillo, y ahí me parece que es interesante por eso, pensarlo del lado de una oportunidad para la regulación. Los costos clásicos de la formalización, en especial de la formalización del trabajo autónomo en Latinoamérica, que son los costos de fiscalización, los costos de recaudación, con este trabajo de plataforma se reducen tremendamente. Y entonces por ese lado hay una oportunidad. Por supuesto que puede suceder que llega Uber, porque son los que tienen más ese estilo, llegan y no les interesa ni formalización ni nada, ¿no? Y entonces por ahí está el desafío para la política pública y la oportunidad, me parece, de avanzar en regular estas actividades, de utilizar esta información y de diseñar regulaciones que permitan aprovechar esta oportunidad de aumentar las tasas de formalidad en la región, que es ese problema que siempre nos acompaña y que siempre nos cuesta ver por dónde entrarle. Todos hablamos de un problema de informalidad, pero siempre nos cuesta mucho por dónde entrarle. Bueno, acá quizá haya una oportunidad de entrarle por el lado de formalizar. No estamos hablando de que vamos a terminar con la informalidad de la noche a mañana, esto no es la panacea, estoy hablando de un tema muy, muy específico, pero sí un lugar donde hay margen para la acción. Claro, bueno, creo que contestaste parte de las dudas de Joao, por lo menos cuando contaste esto de la... No todo, Joao dice que no. No, pues Joao tiene preguntas muy grandes. Lo mío sí, son preguntas existenciales. Yo dije que son buenos los trabajos. No, pero sí me parece que dejaste algunas pistas referidas a otro tipo de debates que tienen que estar en conjunto con esos debates más escuchados sobre formalidad y plataformas. Creo que es interesante. También dejaste un punto que
que me lleva más a moverme a Caro, y es referido a que uno habla mucho del ritmo de cambio tecnológico y habla poco de la dirección, o de cómo ocurre, ¿no? Es como que vos decís, quiero más, siempre hacia la derecha y arriba es mejor que, ¿no? Tiene que crecer, todo tiene que crecer. Vos decís, pero ¿para qué lo usás? ¿No? Tenemos pocas discusiones sobre la dirección del cambio. En ese sentido, yo ahí, vos, Caro, estuviste revisando algunos planes de IA que se hicieron en la región últimamente, y quería preguntarte un poco más de esto. Yo entiendo incluso que la pandemia puede ser un factor acelerador del cambio tecnológico, pero no me queda tan claro sobre si eso es acompañado de una alfabetización sobre un pensamiento un poco más consistente con el cambio tecnológico, una regulación que empieza a entenderlo. Claudia ahí ya dio unas pistas sobre que ella cree que en algunos casos tenemos alguna discusión de avanzada. Entonces te dejo esa pregunta para vos. Si a vos te parece que como región nosotros vamos acompañando esa tasa de cambio con elegir el ritmo, la dirección correcta. A ver, yo creo que en el contexto de la pandemia, digamos, acelerar, digamos, la adopción y la digitalización ha sido, digamos, algo que, digamos, claramente ha podido cerrar brechas laborales, brechas educativas. Entonces, digamos, eso es muy importante, digamos, tener en cuenta y apoyar iniciativas, digamos, de los gobiernos y de las empresas de la región que han tratado, digamos, de hacer esos saltos tecnológicos bestiales en muy poco tiempo para hacer que la tecnología se vuelva más ubicua, más accesible, y que en este contexto, digamos, tan poco, previsible y tan poco fortuito para muchas actividades, incluyendo la salud y la salud mental y demás. O sea, esto ha permitido acompañar. Ahora, esta transformación, o sea, no estoy diciendo, esto fue fundamental y es importante que esto haya sucedido y que esté sucediendo al ritmo que está pasando. Pero esto implicado, digamos, y un poco la evidencia que tengo, digamos, de cómo, por ejemplo, han reaccionado algunos gobiernos en el marco de la pandemia a avanzar con algunas de sus propuestas en años hasta fines del 2019, ha sido, bueno, estamos en un contexto de emergencia, en la emergencia solucionamos el incendio, y la política pública de más largo plazo ha estado un poco, digamos, entre paréntesis, o sea, en términos, digamos, de lo que es proyección y de lo que es planificación y de lo que es hacia dónde queremos construir estas sociedades atravesadas por lo digital, atravesadas por tecnologías que, como decía antes, o sea, están totalmente, digamos, son interdependientes y que tienen muchas capas. Y en esa interdependencia de esas muchas capas es donde me parece que hay un proceso muy interesante para pensar en el diseño de estas políticas públicas que pueden acompañar este crecimiento. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de las plataformas, o cuando hablamos, digamos, de poder hacer un trámite online, o sea, en realidad atrás de eso hay todo un trabajo que incluye, digamos, bueno, ciencia de datos, pero que incluye, digamos, un desarrollo algorítmico, que incluye un almacenamiento, ¿dónde? ¿Qué nube? ¿Dónde la quiero? Eso son discusiones que Europa las está teniendo. O sea, no digo que son discusiones que están saldadas en el mundo más desarrollado, ¿no? O sea, Europa está apostando por tener su nube. O sea, y esto es importante desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista geopolítico, pero también es importante desde un punto de vista económico. O sea, si esta interdependencia de todas estas cadenas de valor para esta transformación digital también implican que si yo voy a tener un ataque cibernético, entonces, ¿cómo voy a poder yo, digamos, cortar, acceder a esa capacidad, digamos, de volver a estar de pie, digamos, ¿no? Entonces, esto genera muchas dependencias y también genera, digamos, riesgos, genera vulnerabilidades y genera precisamente estas ventanas de oportunidad y voy a hablar específicamente de un tema que me estoy metiendo y me gusta mucho, y trabajando en un grupo de trabajo en el Global Forum de Cyber Expertise, que es un foro global que tiene secretaría en La Haya, en Holanda, digamos, que es de alcance global para desarrollar capacidades en términos de ciberseguridad.
El mundo de la ciberseguridad, digo que para detectar un ataque cibernético está atravesado por técnicas algorítmicas, ¿no? O sea, entonces esto nos lleva a una discusión que teníamos al comienzo de si la inteligencia artificial es o no una tecnología a propósito general. Tiendo a pensar que sí, aunque no tenemos una definición exacta tampoco de qué es inteligencia artificial, pero digamos, en la industria de la ciberseguridad, que es una industria central para toda esta transformación digital que precisamos, tiene un gap, una brecha en la capacidad de llenar esos puestos en todas partes del mundo. Norte global, sur global, o sea, eso es un área de vacancia enorme. Y la ciberseguridad como tal, cuando definimos ese sector, también comprende muchísimas destrezas, muchísimos tipos de habilidades y técnicas, que no es solo, bueno, genera un diplomado, una licenciatura, una carrera, implica, digamos, esta interdependencia de la que hablábamos antes, y que me parece que ahí es un ejemplo, digamos, de todo esto que implica, digamos, pensar y desarrollar en políticas de largo plazo. Y que implica, por ejemplo, incluso en países como Uruguay, que tienen el Plan Ceibal, por ejemplo, hablar más a fondo, que no lo tienen, de programas de ciudadanía digital con sus estudiantes. O sea, eso no está. Entonces, si no lo tenemos en los estudiantes de 15, 16, 17, en el proceso de la selección de las carreras y antes, en el proceso, digamos, de información, digamos, de qué implican todas estas tecnologías, nos vamos a quedar solo hablando, digamos, de los aspectos de contenidos de todas estas capas interconectadas de tecnologías, y no vamos a poder llegar a las capas inferiores, que en un punto, yo estoy segura que a muchos sectores de la industria paulistana o bonaerense o cordobesa le va a interesar mucho, o en Jalisco, desarrollar algunas capacidades de base muy fuertes, que no es solo por un tema de dependencia o independencia, también es para generar puestos de trabajo y trabajos e imaginarios sobre esas profesiones del futuro de alta calificación en nuestra región. Bien, bien. Bueno, sí, me parece que trajiste varias cosas y se va perfilando una discusión. Bueno, no me quiero adelantar a lo que voy a decir después, pero me parece que están surgiendo algunos patrones en común referido a dónde hay que apostar para el cambio tecnológico, o al menos dónde uno piensa que están los posibles, las llaves, ¿no? Las posibles herramientas para destrabar un poco el cambio. Sobre el final les voy a hacer una pregunta sobre eso. Ahora quiero volver a Claudia. Claudia, ustedes estuvieron trabajando en esta idea de hacer esos planes de inteligencia artificial a nivel subnacional, entiendo, para algunas regiones o para algunas ciudades. Te quiero preguntar ahí, y conectado un poco con todo lo que estamos dialogando bueno, en general, ¿dónde veías ahí que estaban los factores de aceleración o las fuerzas más a favor, digamos así, del cambio? ¿Dónde te parecía que había, o sea, factores que te limitaban, que te funcionaban como ancla para ese cambio? Entiendo que no todo el mundo no todos entienden y están a favor, ni todos no entienden y están en contra, sino que es una cosa de grises, pero dado lo que vos podés ver de ahí, ¿qué encontraste de ese tipo de ejercicios? Claro, creo que más que estar a favor o no, es una realidad, y la pregunta es más bien cómo te vas a adaptar y asegurar que estamos permitiendo una transición al futuro de trabajo inclusiva y responsable, que no deja a nadie atrás. Y no podemos ignorar qué está sucediendo. Y creo que, pues sí, hemos trabajado en una agenda nacional de inteligencia para México. De hecho, junto con la Embajada Británica y unos socios británicos, publicamos la base de una estrategia nacional de inteligencia artificial para México, posicionando el país entre los 10 primeros del mundo en tener ese tipo de avance. Y también estamos trabajando, bueno, tuvimos y tenemos 3 proyectos en distintos lugares de la República Mexicana, que estaban en la región norte, cerca en la zona de Ciudad Juárez, como cerca de la frontera, y también en León, en el Bajío, en el centro manufacturero de México. Y es interesante un poco digamos, las diferentes posturas. Están las personas que pues están en estos temas, ¿no? Como nosotros,
hay personas en gobierno, hay personas en la academia, hay personas en todos lados que entienden realmente lo que viene, qué está pasando, y esas son las personas con las que estamos trabajando. Que digo, ahí es un problema, ¿no? Que no haya más personas involucradas. Siempre te encuentras con los sospechosos usuales, ¿no? The usual suspects. Pero, o sea, positivo, siempre hay personas en los diferentes sectores que entienden el reto y quieren trabajar juntos para resolverlo. Entonces, enfocándome primero de ese lado, está interesante que cuando analizamos a profundidad, ahorita voy a hablar más de estos análisis locales que hicimos, no el nacional, vemos que hay varias iniciativas. Hay varias iniciativas para crear hubs de innovación, para acelerar la economía, iniciativas que tienen que ver con el futuro del trabajo, que pueden venir del gobierno, pueden venir de las big tech también, o sea, puede venir de todos lados. Pero el reto que tienen todos es que no están conectados, no está articulado. Y ahí es donde entramos nosotros como C-Minds para intentar, pues, primero entender qué hay y cómo lo podemos articular para que tenga sentido. Y ahorita un reto que estamos viendo en todos lados es que en temas de futuro del trabajo, todos se están un poco echando para atrás, ¿no? Diciendo, pues nosotros en cuanto haya demanda estamos listos. Y nosotros, no, pues cuando haya oferta, entonces sí nos vamos a transformar. La industria está diciendo, estoy esperando que me llegue el talento. Y creo que tal vez este talento que podríamos ver como futuro del trabajo, habilidades digitales, su valor se evidenció con la pandemia, donde muchos negocios dijeron, tengo que meterme online, tengo que entrarle al e-commerce, ¿cómo hago? Los jóvenes me van a decir. Entonces yo creo que ahí hubo como una ventanita que enseña las capacidades que tienen los más jóvenes por digitalizar a las empresas. Y digo, pandemia o no pandemia, te sirve el e-commerce. O sea, y eso es un ejemplo específico que podemos crecer a otras áreas. También las escuelas están diciendo, sí, pues me alineo a la industria y yo quiero capacitar, pero pues la industria no me lo pide ahorita, me piden otras cosas. O sea, este círculo donde nadie se atreve a dar el primer paso, donde todos siguen. Entonces, eso está un poco estancado, está interesante ver qué se puede hacer, y nosotros a través de los análisis que hacemos y las recomendaciones intentamos que haya pues este avance del ecosistema junto, ¿no? Porque claro que si avanzas solito y no comunicas lo que estás haciendo, pues te vas a quedar solo y vas a perder. Pero ahora por otro lado, hablando de cómo podemos avanzar de una forma ética, yo creo que también, y es algo que mencionaste, Carolina, pues cómo estamos avanzando. O sea, de repente con la pandemia, antes de la pandemia está bien, o sea, la adopción de sistemas inteligentes estaba creciendo. Con la pandemia ya no fue opcional, fue reactivo. No, pues nos vamos por el lado digital. ¿Y cómo se están haciendo esas cosas? Y tengo un ejemplo muy, muy concreto de privacidad que les quiero platicar, y después otro ejemplo que creo que es menos evidente. O sea, yo por las conversaciones que hemos tenido, o sea, sí, el tema de privacidad está muy consciente en las mentes de las empresas, particularmente porque es un tema de ética que también viene en la ley, entonces ni lo puedes ignorar. Pero al digitalizar todos tus trabajadores, a tener todos sus datos en línea, Guillermo, hablabas de esto, o sea, está súper porque puedes tener un buen como rastreo de qué está pasando, la información a la mano, pero si eso no se acompaña de fortalecimiento de temas de ciberseguridad, estamos en grandes peligros. Y justamente algo que habíamos identificado desde C-Minds era qué pasa, ok, del lado de los trabajos, ¿vale? Una preocupación, pero pensemos en las escuelas. Son menores de edad que de repente van a tener una huella digital o más grande o no tenían antes, y la van a tener desde súper joven con un montón de información muy valiosa, que de hecho, según un reporte de, creo que era el Foro Económico Mundial, las escuelas se volvieron un centro, como un foco para los ciberataques por el valor de la información que tenían. Y entonces estamos trabajando con el BID en un par de documentos que se deberían publicar este mes y el que sigue,
una guía para decirles, oye, ¿cómo puedes ayudar a que esta transición sea segura en materia de privacidad? Y esto no pudo venir a un mejor momento porque el viernes de la semana pasada se anunció una fuga de datos de la Secretaría de Educación Pública de México. Entonces, esto ya no es un proyecto que estamos haciendo porque vemos un problema, ya pasó. Entonces, esas son cosas claves que no podemos omitir cuando hablamos de futuro del trabajo. También un reto enorme es el reto de concientización. Nosotros, otra vez, de Usual Suspects, sabemos o sea, tenemos conciencia de todos los retos éticos que puede implicar esta transformación, pero el público en general, cuando le hablas de inteligencia artificial, pues, ¿qué ve? O sea, ve los medios, que está diciendo que literal un robot va a venir a reemplazar tu trabajo, realmente no se comparte mucha más información, y si lo intentamos divulgar, de vez en cuando nos cambian el título del artículo propuesto a algo como los algoritmos, tu nuevo enemigo, Sí. que me ha pasado. Sí, sí. Y solo para terminar aquí, una pregunta interesante es pues, ¿quién, o sea, y que también vemos en nuestros proyectos en diferentes ciudades, pues, ¿quién debería generar esta conciencia entre la población? O sea, gobierno, industria, academia, y algo que estamos trabajando y que creo que es un avance, una manera clave de avanzar hacia eso, es que las empresas que utilizan sistemas de inteligencia artificial sean más transparentes en el uso de estos sistemas y expliquen, a ver, después se vuelve complicado, ¿no? Pero expliquen de una manera entendible para sus usuarios en qué parte usan inteligencia artificial, si la decisión es automatizada o no. Y justamente estamos trabajando con Facebook, el BID y con el apoyo del INAI en un prototipo de políticas públicas que se llama Open Loop Mexico, para trabajar con empresas y ver qué significaría que sean más transparentes y explicables en su uso de sistemas de IA y poder hacer recomendaciones de política pública, que justo Carolina, Claro. Sí, ahí, toda la razón, perdón. Ahí falta. Perdón, Claudia, ahí es como lo que contaba de Bocanzón y el flautista, ¿no? Tuvo que refrendarse o sea, mostrar frente a una academia de ciencias como una forma de socializar y que genere aprobación social algún tipo de uso de tecnología. O por lo menos que se medía cuál era el beneficio y el costo de esa tecnología, ¿no? Uh-huh. Pensar algo de ese estilo me parece súper interesante. Tengo la última pregunta que parte un poco de lo que estuvimos discutiendo. Esta pregunta va a ser un poco para que reaccionen frente a algo que voy a decir, que puede estar mal, puede estar bien, o me parece que sale un poco de lo que discutimos. Me parece que un poco retomando lo que decía Carolina y más general, de que no hay tal cosa como en forma determinista ciclos de nuevas tecnologías, la tecnología que va y viene o se incrementa, algo así. Es mucho más complejo lo que pasa con los cambios tecnológicos, con sus impactos y demás, pero creo que lo que estamos viendo ahora, me parece a mí, tiene dos rasgos. Uno es que requiere una alta complementación entre conocimiento que tienen las personas, que podemos llamar habilidades, pero que no solo son sobre el uso de una tecnología, entender la tecnología, adaptarla a otras situaciones, ¿no? Piensa en habilidades en un sentido un poco más amplio. Y el otro, por supuesto, es en sí la tecnología. Me parece que quizás antes, en otras revoluciones tecnológicas, mucho del conocimiento estaba embebido en una máquina. Y quizás ahora el conocimiento está mucho más en las personas que antes, ¿no? O sea, si bien existen estas trampas o estas complementariedades, vos, Claudia, lo decías recién, mirá, vemos que más tecnología, pero sin las habilidades te genera también problemas, o habilidades solas sin tecnología, trabajamos para afuera. No sé, entonces digo, necesitas una especie de complementación, pero creo, y acá es donde le dejo la pregunta a ver si están de acuerdo o no con esto, que en el caso de la ola de cambios más recientes, tecnológicos, me parece que el desafío está mucho más del lado de las capacidades de las personas o de las habilidades que del lado en sí de
las máquinas o el tipo de tecnología, cuando quizás ahora son más económicas, muchas son de código abierto, en algún sentido son más fáciles de descifrar con las habilidades correctas. Entonces, mi pregunta que tengo para cerrar esta ronda es si están de acuerdo con que quizás para pensar el cambio tecnológico, seguramente infraestructura importa, seguramente cómo tenemos una nube para hacer ejercicios y para encontrar patrones importa, todo esto importa, pero me pregunto si esta vez las habilidades no tienen un rol un poco más importante, dado el tipo de tecnología que en el pasado. Dejo esa pregunta, pueden decir que está equivocado lo que dije, yo dice que no. No. Las capacidades ¿No? las capacidades são relativas a um objeto concreto, não? Então, eu não sei se é mais, se é menos, mas de qualquer maneira, plantar sencillamente poner uma semilla no suelo e esperar, não, que o frijol cresça e tal, é super sencillo. Agora, hoje, se põe o frijol com o drone, com a medição, com não sei o que, e te dá uma produtividade absolutamente distinta. Eu creio que, para mim, respondendo-te a ti precisamente, as capacidades hoje são muito mais complexas e é mais difícil decifrar as máquinas e os sistemas que antes. A um ponto, eu tenho, meu yerno é desses cientistas de dados, dessas coisas, e ele me disse que as capas, um pouco, eu não sei se é exatamente as capas que Carolina dizia, pero os softwares onde se vai escrevendo a inteligência artificial são tantas capas que, ao princípio, uno já não consegue decifrar o que estava ao início e lo vai tomando como dado, e aquela coisa, aquele monstro que ha sido criado, nadie sabe por que ha sido criado, mientras que quando uma máquina a vapor ou um device mecânico, uno tinha relativamente claro como se construiu aquilo. Então, eu creio que estamos construindo mistérios e que demandam uma complexidade de conhecimento muito mais alta que anteriormente. Muy bien. Guillermo, sobre plataformas, lo que te salga de la pregunta. Bien, la verdad que no sobre el tema de plataformas, como decía al principio, quizá hay una mayoría de trabajo que es de tipo no calificado, digamos, ¿no? Que es ese trabajo presencial, manual. Hay otra minoría, un 40% de los que habían realizado una tarea que hacen trabajos en línea, que pueden ser de más requisitos de habilidades, pero la verdad que no tenemos buena información con respecto a los requisitos de calificación, digamos, del trabajo de plataforma y cómo eso se compara, como decíamos antes, con las alternativas para estos trabajadores. Sí, quizá, un poco dándole continuidad a lo que decía Joao, está esta cosa acumulativa, ¿no? del conocimiento, del cambio tecnológico, entonces lo ilustraba bien él como, bueno, casi que por definición el trabajar con las nuevas tecnologías tiene un conocimiento acumulado que es mucho mayor que el que tenían las tecnologías hace 100 años. Pero más allá de esa acumulación, simplemente para traer un punto que ciertamente no es nuevo y se habla mucho en estos días, pero que es relevante, me parece, para lo que plantea Ramiro, está esta idea de una fuerte complementariedad entre cierto tipo de cambio tecnológico que se está dando más fuertemente con la inteligencia artificial, y los datos y la programación, y ciertos tipos de
de conocimientos, de capacidades de conocimientos más abstractos, ¿no? Y esa idea de que ciertos trabajadores con potenciado, digamos, no solo por las plataformas, sino por la internet, por el uso de los datos, por la inteligencia artificial, trabajadores con pequeñas diferencias de productividad pueden generar impactos muy grandes en una industria o en empresas que son transnacionales, y eso es lo que está detrás en la literatura de fenómenos como la polarización, los fenómenos de desigualdad extrema en términos de la literatura, de parte de lo que explica los problemas de desigualdad de la literatura de top incomes, ¿no? Entonces se da esa cuestión que se habla mucho y hay algo de evidencia de una relación entre las habilidades y el mercado de trabajo que se vuelve muy extrema, ¿no? Y en el cual hay muchos trabajadores pocos trabajadores que son muy ganadores y el resto que no tanto. Bien, Caro, por ahí podemos reformular un poco la pregunta o lo que dije, pensando un poco a partir de lo que me dijo Joao y lo que decía Guillermo recién. Yo pensaba en este sentido, en el sentido de el conocimiento puede estar metido, yo necesito comprar una máquina y tengo el conocimiento, o es posible trabajar de otra manera, en el sentido de con mis trabajadores, con la formación correcta de skills, podría generar el cambio tecnológico. Obviamente necesitamos las dos cosas, no digo eso, digo, ¿cuál te parece que es el factor que puede terminar siendo un obstáculo o que puede explicar un poco más éxitos y fracasos? Quizás tengo un sesgo, la verdad, en lo que voy a decir, pero hay mucho de todo lo que está asociado con el cambio tecnológico a partir, digamos, de la masificación de Internet hace 25 años, que en la literatura que yo manejo, digamos, ha estado fuertemente asociado a los emprendedores, pero los norm entrepreneurs también, o sea, y con lo normativo, digamos, no me refiero solo a los que logran generar los cambios legales, digamos, para impulsar el reglamento europeo que mencionaba Claudia, por ejemplo. Me refiero, digamos, a aquellos que también tienen esta capacidad, digamos, de innovar, de ser visionarios y de poder, digamos, generar una suerte de, digamos, como un cambio de paradigma ético-estético en torno a lo que debe ser una nueva forma de trabajar, ¿no? Entonces, creo que los líderes, las lideresas, como dicen también colegas de Coding Rights y de Sociedad Civil Europea, brasileña, que me encanta, digamos, estas lideresas y estos líderes, o sea, lo que están haciendo, digamos, es una transformación en torno al sentido de estas prácticas, y esto me parece, digamos, muy importante en términos de entender, digamos, qué tipo, sobre todo, y me remito un poco a lo que estamos tratando de hacer, es de pensar en las narrativas que construimos desde América Latina, con los sectores empresariales existentes, con el mundo de las startups que Claudia describía, digamos, con los estudios de Guillermo y de Joao. O sea, estamos en un continente con unas características determinadas, y estas puntas de lanza, digamos, que estamos viendo en empresas, no sé, voy a mencionar, por ejemplo, el caso Globant, o sea, ¿no? Un caso bien estudiado en Argentina, digamos, ¿no? Que tienen inteligencia artificial, pero no se definen solo como ser una empresa de inteligencia artificial, y que de alguna manera generan una cultura organizacional que uno dice, bueno, parece Google, pero no es Google. O sea, tiene un sabor local, tiene un sabor propio, son proveedores y están en la cadena de valor de la plataforma de los distintos productos de Google como gran empresa tecnológica global, y creo que por ahí, digamos, hay algo a mí de esta literatura que me interpela mucho, digamos, y un poco de la evidencia de estas empresas que han logrado
darle una identidad a la tecnología en América Latina, digamos, a la tecnología digital y a esta transformación digital desde estos marcos un poco más propios y con características que toman lo del norte global desarrollado, pero lo readaptan y logran también hacer innovaciones de base, digamos, ¿no? O sea, y cuando me refiero de base, digamos, a las tecnologías de base también. Claro. Claudia, ¿cómo reaccionás a esto que digo de por ahí el rol de las habilidades o los skills como central para el cambio tecnológico? Sí, definitivamente central. Creo que la pregunta inicial, ¿no? De si era más importante la infraestructura o las habilidades, creo que es algo que tenemos que ir construyendo a la par. Creo que también cuando hablamos de habilidades, creo que en infraestructura queda claro que hay muchas diferencias en América Latina, que no es para nada un continente heterogéneo. Pero cuando hablamos de capacidades, ahí es creo donde se nos olvida, ¿no? Estamos hablando de, sí, claro, leadership skills, soft skills, hard skills, pero ¿para quién? Porque para un grupo de personas que ya sabe utilizar una computadora, es una capacitación muy distinta a déjame te explico cómo funciona una computadora. Y siento que querer priorizar los retos y entonces su resolución es muy común, pero siento que no se puede. Por ejemplo, el tema que les platicaba de la educación digital con los datos de los niños, las fugas, etcétera. Claro, es un reto importante y cuando hablábamos con diferentes personas de ese sector a través de América Latina, nos decían, sí, es que ahorita estamos más enfocados en digitalizar. Y yo decía, no, pues claro, o sea, no vas a dejar ese reto para ayudar a los que ya están digitalizados, pero tampoco puedes abandonar a los digitalizados a estos nuevos riesgos muy propios de nuestros días y los que no están digitalizados dejarlos atrás. Entonces, siento que estamos en un dilema donde vamos acumulando retos y vamos a tener que resolverlos de alguna manera u otra, y la tecnología nos puede ayudar en temas de educación a lograr, no sé, proveer apoyo educacional a comunidades más rurales. Puede ayudar de muchas maneras, pero la realidad es que también crea nuevos problemas y debemos atenderlos de manera paralela. Entonces, ahí me sumo a las preguntas existenciales de João, de cómo le hacemos. Pero agora vou cambiar um pouco, deixar de ser existencial. Porque ahora que estamos de acuerdo con João no está de acuerdo con João. Não. É porque eu, escutando a tua pergunta e depois das intervenções de Carolina, de Guilherme e de Cláudia, me vino a seguinte, quizás, constatação. El construir essas tecnologias é muito mais complexo que construir qualquer das tecnologias anteriores. Pero utilizar essas tecnologias é muito mais fácil que utilizar as tecnologias anteriores. Então, aqui há tema entre construir e utilizar que eu creio que temos, e eu creio que é outro erro que temos que pensar, é uma coisa demográfica, já que vocês vão tratar do tema demográfico, que é a degeneração capaz de utilizar. Então, aí, uno tem 500 milhões de casos, porque menino de 3 meses já sabe entrar na internet, e menino de 1 mês que nasceu já sabe falar ou não sei o quê. Não? Então, há tema generacional, mas, de hecho, voltando ao tema, de hecho, essas tecnologias, e eu creio que, quizás, temos aí que pensar um pouco se é mais fácil de utilizar, se isso não, efetivamente, não teria que ser o erro de utilizar essas coisas para que nossa vida seja um pouco distinta, ou nossa história seja um pouco distinta do passado, não? Pero podríamos tomar también la medida de impacto.
O sea, qué tan fácil es implementar una tecnología, pero las nuevas tecnologías tendrán un impacto más grande. Entonces, si tomamos como la facilidad y la dividimos por el número de personas impactadas, hay Sim, mil pero aí, maneras de verlo. não sei, Cláudia, porque, No, yo tampoco. mira, aqui e eu lo tenho sempre em minha oficina, que é um livro de Richard Gordon, The Rise and Fall of the American Growth. Yeah. E ele, lo que conta é, em detalhe, como foi super radical as revoluções anteriores. E ele insinua que as revoluções anteriores, principalmente do século XIX para o XX, foram muito mais radicais e transformativas que as tecnologias hoje. Não, pero aqui já entramos em outro seminário, creio. Sí, no, pero un poco retomando lo que decía Joao, de lo último, yo creo que está bien, es la hipótesis de Gordon del estancamiento secular. Digamos que es una hipótesis llevada a discutir, pero lo que decías antes es interesante porque también nos obliga a pensar el cambio tecnológico más discutiendo adaptación de pronto que discutiendo frontera. O sea, voy a hacer mi propio algoritmo, voy a romper la caja negra y de pronto es un montón de soluciones relativamente sencillas que podrían generar una nueva forma de trabajar. Y no necesitas necesariamente... Dale. Agora vou complicar a vida. Pero em que medida estaríamos sendo... Ok, é mais fácil aplicações, utilizar, pero em que medida que seríamos consumidores passivos sem o controle sobre nossos destinos? Y bueno, pero por eso, bueno, pero ahí está, me parece que la tensión, pero me parece que están de acuerdo que esto que decía Joao nos lleva un poco más a discusión de implementación, discusión de adaptación y un poco de tomar ideas e innovaciones que preexisten, Joao, y no ponerse a construir tu propio algoritmo latinoamericano, que tampoco va a ser abierto de todas maneras. ¿Les parece que uno podría pensar cambio tecnológico en nuestra región? Pregunto por ahí más a Guillermo o a Caro, que recién no hablaron tanto, que uno podría pensar que nuestro cambio tecnológico tiene que tener un poco más de esos contenidos se asocia a la literatura del leapfrogging, ¿no? Y toda esta discusión. ¿Creen que es por ahí o creen que es una discusión que no vale un poco la pena o que está mal guiada? Yo, con lo que dice Joao, o sea, a ver, me permito, digamos, matizar algunas cosas. O sea, esta no es una tecnología, son muchas tecnologías que están interactuando. Y por eso insistí tanto en el comienzo, digamos, de la interdisciplina, de las capas. De las capas me refiero a hablar de fierros, hablar de satélites, hablar de cómo se transmiten estas señales, dónde se almacenan. Todo eso requiere de habilidades y conocimientos específicos. Luego, digamos, toda esta tecnología, y no quiero entrar en las definiciones tecnológicas que hace el Foro Económico Mundial y Schwab y todo, de lo que es la cuarta revolución industrial y la serie, digamos, de tecnologías implicadas, porque ahí coincido con Joao, que estamos, digamos, muy, muy lejos, digamos, ¿no? Y que desde la región esa es un poco esta visión un poco más apocalíptica de que estamos realmente en graves problemas de pensarnos en cómo ser innovadores o cómo renovar o cómo, digamos, revolucionar esta tecnología a nuestra medida. Pero sí creo, digamos, que en el marco de muchos de los procesos de transformación digital, en el contexto, digamos, de una Internet que se creó como una tecnología abierta, donde tenemos todos estos algoritmos, estos grandes big tech tecnológicos de China, Estados Unidos, algunos europeos que surgen, que amurallan y hacen estas plataformas y generan estos modelos de negocios, hay capas de módulos, y en esos módulos, o sea que esta literatura también de innovación tecnológica también ha hablado mucho, y es lo que ha permitido también explicar cómo crecieron y se desarrollaron muchas de estas empresas basadas originalmente en la web, y que hoy para Google es más importante tener buenos, o pensarse como una empresa de algoritmos que como una empresa de Internet, o sea, que es claro, de ads, pero en definitiva, digamos, es esta modularidad donde permite pensar en
en capas, digamos, ¿no? En cajitas donde hay empresas latinoamericanas que, por ejemplo, pueden insertarse, o sea, en estas cadenas de valor más globales, donde hay empresas latinoamericanas o donde pueden haber más empresas latinoamericanas como las que mencionaba Claudia en su primera intervención. Entonces, o sea, digamos, creo que de lo que tenemos que pensar en que en América Latina es difícil que vayan a surgir un nuevo Facebook en América Latina. No, o sea, lo que sí, digamos, podemos agregar muchísimo valor en productos más específicos, concentrándonos en los nichos fuertes, concentrándonos en tecnologías que se están volviendo más locales, o sea, por ejemplo, nubes más locales, algoritmos que necesitan de datos precisos, locales y bien curados para que funcionen, y para eso se precisa expertise local. Entonces, es ahí donde también, donde tenemos que si entendemos cómo funcionan estas tecnologías, creo que no vamos a ser solo, digamos, esta región que mira esto pasar y somos solo consumidores que hacemos clic online con un algoritmo que nos dijo que teníamos que apretar, que comprar o que ver, ¿no? O sea, lo que estás Carolina, diciendo... Perdón, dale, Claudia, vos. ahí me hace pensar en una cita creo que la ministra de Economía de Finlandia, o la ex ministra, decía, de Finlandia, decía, nunca vamos a ser un país suficientemente grande como para desarrollar nuevos sistemas de inteligencia artificial, pero cómo los vamos a usar, eso es lo importante. Y creo que en América Latina no somos Finlandia, sí podemos tener más ambiciones, pero también cómo lo vamos a usar, eso es súper importante para resolver los retos locales. Sí, lo que es interesante de lo que decía Caro por ahí es entender un poco más cómo interactúan esas capas de tecnología o de funcionalidades y entenderlo como una cadena de valor, en definitiva, donde puede haber un nicho, no es que esto es sí o no, o hago frontera o voy a adaptar. En realidad, digamos que la elección de las tecnologías, la elección de los huecos que podemos ocupar es mucho más compleja y demandaría algún tipo de discusión más granular como las que se hace en la industria, por ejemplo, pasada a un mapeo de tecnología. Creo que es interesante, por ahí yo pienso de lo que sale acá que como en términos generales hay mucho para adaptar y copiar dando vueltas, y eso existe, pero también es cierto que tenemos capacidades y hemos logrado generar multilatinas o empresas de comercio electrónico y digitales que operan a escala regional, o incluso un poco más de regional, y que tienen, como decía Caro, la idiosincrasia, ¿no? Algún costado muy basado en el piso, digamos, en los átomos, iba a decir, de la región, ¿no? No es que operan en un terreno global separado. Entonces creo que es interesante llevarse esta visión de complejidad. Me parece a mí que muchas veces en la discusión más cuando uno más general se pierde, ¿no? Es como que cambio tecnológico sí o no, adaptación o innovación, ¿no? Y para nada, quizás, Caro, vos traías la visión de que uno no puede enseguida tomar una posturas tan antagónicas, sino que tiene que estudiar las tecnologías, cómo se desarrollan y dónde aparecen espacios. Bueno, muy interesante toda la discusión, vamos ya cerrando la mesa. Me quedaron varias cosas, me parece que estuvimos pasando por algunas discusiones interesantes en las cuales hay que trabajar bastante. La primera referida primero a una cuestión de definición, a una cuestión de entender un poco de qué va este cambio tecnológico. Me parece que ahí hay un trabajo para hacer que todavía no está muy resuelto. No solo, diría yo, en la región. Me parece que es un tema un poco más amplio. El segundo que me llevo es que tenemos capacidades para innovar, tenemos sectores que, de nuevo, se conectan con el mundo, que absorben ideas, que las transforman en negocios, y eso existe. No somos una región en el sentido que esté totalmente separada de la ola de cambios que está ocurriendo en el exterior. Incluso, Claudia decía, tenemos regulaciones también que están a la altura de esa discusión, con lo cual eso existe, eso está. La pregunta, como siempre en terrenos desiguales, pasa por la escalabilidad, ¿no? Por cuán generalizado es, cuán fácil es que eso
se absorba y lo tome otro país que no lo tiene, otro fragmento del sector empresarial que no lo tiene, y aparece entonces la discusión un poco más de la fragmentación, ¿no? La idea de que en realidad si vos tenés una estructura productiva muy heterogénea, tenés sectores con distintas capacidades, con distintos problemas, tiene sentido pensar soluciones tecnológicas a medida de cada uno de esos casos, y entonces, para los que están muy lejos, primero habrá que ir a hablarles sobre por qué la tecnología es una opción y ver cómo pueden moverse de donde están, para empezar. Y quizás los que ya están arriba te dicen, yo quiero bienes públicos, porque ya entendí todo, y a mí a mi infraestructura, bueno. Y quizás los que están al medio habrá que piden financiamiento y habilidades y habrá que ver cómo, ¿no? Entonces, me parece que construir cambio tecnológico sobre la base de entender esas heterogeneidades, me parece que puede ser una especie de camino que no niega que hay empresas que vuelan, pero también acepta que hay un amplio sector del entramado empresarial que requiere que le llegue primero una narrativa, una idea de que acá hay algo que vale la pena, ¿no? Y si yo voy a hablarle de un algoritmo súper sofisticado, no es el camino. O de la infraestructura, de la nube, que pueden usar una laguna de datos, no es el camino. Entonces, quizás cómo reproducir de pronto, y guías concretas, sí, cómo reproducir lo que vemos de esa heterogeneidad en el marco de políticas para el cambio tecnológico, ¿no? Creo que el desafío está por ahí. Me llevo cosas que dijeron todos, y todas, me parece que fueron sumando esta discusión en los distintos segmentos que hablamos de la tecnología, y eso me parece que quedó. Había preguntas del público, yo muchas las fui tomando de la gente que está en el streaming de YouTube, las fui tomando y las fui trayendo hasta acá, así que creo que cubrimos bastante. Queda nomás agradecerles a los cuatro y decirles que la vamos a seguir. Por lo pronto nosotros dentro de los diálogos seguimos mañana, aviso parroquial, a las 12 con la mesa de instituciones laborales, pero sí en particular a ustedes que estuvieron acá, les agradezco mucho las ideas y va a haber una iteración seguramente pronto, al menos bilateral, para seguir aprendiendo juntos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.